Bueno, primero, buenas noches a todos. Les agradezco que nos hayan esperado. Venimos lento descubriendo una provincia que es hermosa. Yo no la conocía y pobre quien me vino conduciendo, que lo hice para que me mostrara. Era una planta de yerba mate, hasta que eran unas hogueritas hechas con pino. Fantástica, la verdad tiene una provincia hermosa. Es más, veníamos charlando por qué no es más conocida hacia afuera. Yo soy también muy del interior del país, de una provincia que tiene más piedras que árboles, a diferencia de ustedes, que es San Juan. La verdad tiene una provincia pero preciosa, preciosa. No me explico por qué no es más explotada turísticamente, porque todos conocemos las cataratas, pero cuando venimos, el camino en sí de llegar desde las cataratas acá es un lujo. Solito el camino, los arbolitos, todo verde, lo rojo, la verdad, hermoso. Bueno, esto provocó mucho de la demora, así que les agradezco que nos hayan esperado. A mí me toca hablar de lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley la presentó la presidenta Cristina el 18 de marzo en La Plata y viene a reformar, a modificar, a cambiar en realidad la ley que rige actualmente los medios de difusión en la Argentina, que es la ley 22.285. Esta ley 22.285, la ley que actualmente nosotros estamos aplicando, es una ley que fue dictada durante la dictadura, es un decreto ley que con la democracia se mantuvo. La propuesta de cambiar la ley de radiodifusión, como es conocida ahora, ha sido una constante a lo largo de todo el desarrollo democrático que tuvo el país a partir de 1983. Todos los partidos, todas las plataformas, todos los candidatos pusieron como uno de los elementos importantes modificar la ley de radiodifusión. Durante 25 años esta plataforma, que es algo que era un verdadero sentido democrático, una deuda democrática que tenía la Argentina, no se pudo cambiar, porque quienes son sus sujetos regulados, esto es los medios de difusión, no lo permitieron. Los medios de difusión en la Argentina están acostumbrados a ser regidos por una ley que en gran parte incumplen, y en la parte que cumplen es aquella que solo les conviene. Entonces estaba este mito, que era lo que decía quien me presentaba, que esta ley no se cambia en épocas electorales. La historia demuestra que tampoco se cambia en épocas no electorales. No se cambia, esta ley no se toca. La única reforma importante que tuvo esta ley fue en el año 2005, se permitió un ingreso restringido de las cooperativas, pero se permitió porque la justicia había determinado que era inconstitucional no permitir el ingreso de las asociaciones sin fines de lucro. La otra reforma fue en 1989, donde lo que se permitió es el mayor esquema de concentración de medios que tiene no solo la Argentina, sino que además sorprende al resto del mundo. Ustedes saben que cuando vienen legisladores de otros países o gente especialista en el tema y nosotros les mostramos el mapa de medios de la Argentina, no lo pueden creer, y más de alguno ha dicho ¿cómo hacen para gobernar? Vamos a entrar primordialmente a lo que es la propuesta de ley. La propuesta de ley de medios de comunicación audiovisual tiene como eje fundamental todo lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos desde el regreso de la dictadura. Por eso ustedes van a ver que hay muchísima legislación comparada y repetimos en forma casi textual, y para que no quede en duda, las principales normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión y sobre todo en materia de acceso a la información. Porque la Argentina tiene un doble problema en materia de medios de comunicación. Por un lado, tiene una fuerte restricción de libertad de expresión en cuanto a la posibilidad de todos los habitantes de emitir sus opiniones. Es decir, la libertad de expresión no es para algunos, la libertad de expresión no es para los dueños de los medios, ni para los periodistas que tienen la suerte de trabajar para medios. La libertad de expresión es algo de todos nosotros. De esto les doy un ejemplo. Hubo que ir a reclamar en la justicia que hubiera derecho a réplica en la Argentina. Es decir, aquel diario que publica una noticia agraviante, discutieron en la justicia si tenían la obligación de poner la voz del afectado y decir, miren, esto no es cierto, o esto me agravia, o esto se está discutiendo. Ustedes pueden creer, hubo que irlo a pelear a la justicia.
En ese momento estaba firmado un pacto, el Pacto de San José de Costa Rica, y finalmente se le dio jerarquía al derecho a réplica. Pero esto es el sistema de medios que tenemos, un sistema de medios que, aun cuando da informaciones inexactas, agraviantes, pretende además que la libertad de expresión es solo para ellos como derecho de propiedad. Porque no nos engañemos, donde ellos hablan de libertad de expresión, donde muchos de los medios hablan de libertad de expresión, no están hablando de libertad de expresión, están hablando de derecho de propiedad, de libertad de empresa. Ahora, libertad de expresión, y es casi un efecto colateral para quienes yo quiero, para quienes trabajan para mí o para quienes discuten en mis términos. La libertad de expresión no es eso, la libertad de expresión es mucho más amplia y comprende no solo el derecho a publicar las ideas propias, sino además el derecho a conocer las ideas de los demás. No hay libertad de expresión donde hay un solo discurso. Aunque todos estemos de acuerdo con ese único discurso, no hay libertad de expresión si la única persona que no está en desacuerdo no tiene derecho a decir yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? La libertad de expresión no es para quienes piensan como nosotros, y tampoco y mucho menos es, o por lo menos tiene el mismo hecho a quienes no piensan. Nos pasa a veces los medios funcionan considerando que por ser opositores esto le da derechos especiales, y nosotros solemos contestarles, miren, de la misma forma que ustedes nos recriminarían si por ser oficialistas damos privilegios, explíquenme la lógica de que tengo que darles privilegios porque son opositores, porque yo busco y ser opositor no es ninguna categoría que le dé más derecho a la gente. Bien, la otra gran fuente que defiende esta ley es el derecho de acceso a la información. La información no es una mercancía. La información es esencialmente un derecho que puede producir ganancias económicas, efectivamente. Todos sabemos que no solo los medios, las agencias de datos, incluso las patentes, la información genera movimiento económico. Ahora, en la escala de jerarquías, el movimiento económico, el valor que tiene la información, nunca puede estar por encima del considerar el acceso a la información como un derecho básico. Y esta ley se planta muy firme en esto. Considera la información como un derecho básico e indelegable, y que no puede ser oneroso, que no puede ser pago. De hecho, incluso en aquellos sistemas pagos, como puede ser el cable, los sistemas por suscripción, establece una tarifa social. ¿Qué significa? Un paquete de señales que le permitan a todo el país y a todas las comunidades tener inclusive mayor cantidad de canales por vía de cable a un precio razonable. Porque, por cierto, como es un derecho humano, no es un derecho que solo tengan aquellos que están en condiciones de pagarlo.